Bueno, iniciamos el siguiente vídeo del tema 5, en el que vamos a hablar de las funciones. Vamos a seguir hablando de las funciones que tiene el programa de la BIOS. Y bueno, pasaremos a continuación a entrar en el setup y ver sus configuraciones. Bueno, decir que la BIOS, como repasando lo que hemos visto hasta ahora en el vídeo anterior, es decir, la BIOS realiza un post, una serie de tests iniciales donde reconoce el hardware, guarda sus parámetros en esa memoria auxiliar que denominamos CMOS, inicializa ese hardware, es decir, lo prepara para poder utilizarlo el sistema operativo y a su vez pues verifica que tiene un correcto funcionamiento. La BIOS nos permite, después de que ha hecho el post, lo siguiente que va a hacer es lanzar el sistema operativo, es decir, una vez finaliza la parte de post, lo que va a hacer es buscar el sistema operativo en el dispositivo de arranque. El dispositivo de arranque va a ser el disco duro, el disco SSD, y busca ahí dentro del disco duro donde esté el sector de arranque del sistema operativo, es decir, una parte del disco donde aparece, donde tiene el cargador del sistema operativo. Entonces le pasa el control a esa y lo carga en memoria esa parte del disco duro para que ya el sistema operativo a partir de ahí controla el sistema. ¿Dónde almacena los datos la BIOS? Bien, la BIOS, como sabemos, es un firmware, es un programa que ya sea a través del post recoge unos parámetros y demás, pero para agilizar los siguientes inicios del equipo. Todo eso lo almacena en una memoria auxiliar. Esa memoria siempre se ha conocido como memoria CMOS por el tipo de tecnología, Complementary Metal Oxide Semiconductor, una tecnología diferente a la BIOS de tipo RAM y de bajo consumo y muy rápida, ¿no? Para poder acceder, bueno, es rápida, de tipo RAM ya sabemos, más rápida que de tipo EEPROM. Y bueno, pues ahí guarda esos parámetros, la BIOS, entonces la BIOS en un siguiente inicio, pues lee de la CMOS, va muy rápido y el arranque del equipo se produce rápido. Bueno, la CMOS, al ser esta memoria de tipo volátil, tipo RAM, hace que se requiera que la placa base tenga una pila tipo botón, el litio CR2032, es el modelo de pila que encontraréis en las tiendas. Y es la que permite que al apagar el equipo los datos que contiene la memoria CMOS no se borren. Por ser volátil, tipo RAM, pues ya sabemos que al apagar el equipo, no tener corriente eléctrica, la información se borra. Bueno, pues gracias a esa pila botón, este borrado no se produce. Hay que decir que la pila en sí también vale no solo para mantener los datos de la CMOS, también para garantizar la fecha y hora del sistema. Es decir, el ordenador se actualiza con una fecha y una hora, y si lo apagamos, ese reloj que tiene interno se desincronizaría, digamos, perdería la hora, perdería la fecha, y es fundamental tener una hora sincronizada y una fecha para funcionar los equipos. Por tanto, la pila también mantiene el reloj del sistema, ¿no? La fecha y hora. Bien, ambos son almacenados por la pila, los parámetros de la CMOS y el reloj del sistema, como decía. Por tanto, es fundamental esa pila que funcione bien. Cuando pasa el tiempo y la pila se agota, se pierden datos de la CMOS y cada vez que arranca dice que se ha desactualizado la CMOS, que el equipo tiene que volver a hacer post para guardar los datos y tienes que darle a confirmar para almacenar de nuevo en la CMOS. Luego se vuelve a arrancar y la pila estando vacía, pues vuelven a perderse esos datos. Por tanto, es importante sustituir la pila una vez se haya agotado por una renovar, aparte del reloj del sistema que, como decía, también se pierde, ¿no? En las placas actuales están haciendo un cambio, ya que las EEPROM, las tipo NAND flash, mejor dicho, con la que se hace la BIOS, cada vez son más rápidas. Ya la CMOS está perdiendo sentido. Ya existen placas actuales que no utilizan CMOS, sino que directamente la misma tecnología de la BIOS. Bueno, pues en este caso la pila sigue existiendo, pero por el tema del reloj que comentaba, pero ya por la CMOS como tal, que no existe, pues no es necesario la pila. La BIOS mantendría todos sus datos en la misma chip, digamos, de la propia BIOS, que a veces la BIOS estaría en el propio chipset navegador. Podéis buscar en internet CMOS. CMOS fijaros, CMOS Battery, que hablando de la pila.
Dice Stands for Complementary Metal Oxide Semiconductor. Ese es el tipo de tecnología. Es una CMOS batteries, also known as non-volatile. CMOS a battery powered chip. CMOS es un chip alimentado con batería, que es esta pila. Bueno, dice que ocurre cuando falla la batería, la pila. Settings will be lost. Los parámetros se perderán cuando el ordenador se apaga. Entonces, cuando iniciamos de nuevo, después de si la batería la pila se pierde, eso, bueno, lo comentaré más tarde, es decir, si la pila se agota, pues perdemos los parámetros y cuando arranque nos lo dice, que si queremos cargar parámetros por defecto, pero habremos perdido las configuraciones que hayamos hecho. Imaginaros un overclocking que necesite cambiar ciertos parámetros, pues se perdería. Así, CMOS battery, pues lo veis, la pila de la batería. CMOS Computer, pues CMOS Computer está integrado, veis aquí dentro de la BIOS, realmente en los chips de la BIOS, pues va incluido ese tipo de tecnología que se borra, que es volátil. Muy bien. A ver. Vale. Bueno, pues hemos comentado respecto a la CMOS. Limitaciones de la BIOS. Bueno, casi no ha evolucionado. La BIOS como tal ha tenido desde sus inicios un comportamiento, unas funciones muy similares. Estamos hablando de sus inicios, esto a principios de los años 80, hace ya 40 años va a ser, cerca de 40 años. Bueno, funciona a 16 bits y ya los sistemas operativos son de 64, con lo cual esto pues es una desventaja, no permite trabajar con particiones de más de 2.2 terabytes. Eso también es un inconveniente cuando ya los discos empiezan a ser de un tamaño significativamente mayor. Bueno, significativamente no, pero sí que hay discos de más de 2 teras. No permite más de 4 particiones primarias, aunque esto por dispositivo de almacenamiento, la BIOS limita a 4 particiones primarias. Es decir, los típico particionamiento que se dice en un disco duro, dice, se pueden hacer 4 particiones primarias y luego se pueden hacer una serie mayor de particiones de unidades lógicas dentro de una partición extendida. Esto lo veréis más en sistemas operativos y bueno, nosotros también haremos alguna práctica al respecto, pero ya ese límite se ha, digamos, solucionado con el nuevo sistema. Pero la BIOS tradicional tenía este límite. No es que se hicieran solo 4 particiones, podríamos hacer más mediante unidades lógicas, que es otro sistema, pero bueno, por defecto inicialmente solo 4. Es más lento en el inicio y cabía la posibilidad de que le entraran virus a la BIOS. La BIOS actual y la que se ha utilizado hasta ahora, aunque luego comentaré, pues ha habido una evolución, ¿no? Esto si buscáis de nuevo en el navegador, pues a ver un momento, podéis ver pues esas limitaciones. Si buscáis, por ejemplo, ¿cómo se dice? Limitations. No sé si lo he dicho muy bien, no. BIOS Legacy es la BIOS tradicional, esa que llamamos, es un modo ahora actualmente, luego comentaré, la BIOS ha evolucionado, ahora ya se utiliza una actualización de la BIOS. La BIOS Legacy es la antigua BIOS, digamos, la tradicional, la que estoy comentando sus limitaciones. ¿Cómo se dice limitación en inglés? A ver, un momento. Limitation, sí, vale. BIOS Legacy, limitations. Bueno, what is Mode Legacy? El modo between UEFI. Ahora veréis, el UEFI es la evolución de BIOS. Bueno,
Bueno, podéis ver comparativas entre lo que es el BIOS tradicional y el UEFI actual. Habla en el arranque de older, el más antiguo BIOS, y su replacement, modern replacement UEFI, su actualización. Bueno, pues esas comento que podéis mirar en inglés, Limitations BIOS y el modo Legacy, como el modo heredado o el modo anterior. Vale, vuelvo a las diapositivas. A ver, me había quedado aquí. Limitaciones de la BIOS. Vale, me había ido un poco para atrás antes. Bueno. Funciones, limitaciones donde almacena. He repetido la diapositiva. Bueno, en fin. Esto ya lo hemos visto. Y después de las limitaciones de la BIOS, comentar la evolución de la BIOS. Lo que estaba diciendo. La BIOS, las limitaciones que tiene, bueno, se mantiene durante muchos años, hasta que a partir del 2010 a un nuevo sistema denominado UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. UEFI presenta unas mejoras respecto a la BIOS tradicional, ya no es de 16 bits, sino que pasa a trabajar de 32 a 32, se permiten unidades. Todas esas limitaciones se superan con la UEFI, con UEFI. Aquí tenéis más, permite el sistema GPT de particionado, que es el que ya no habla de 4 particiones, ahora normalmente hasta 128 en Windows, y tiene unos sistemas de seguridad más completos, se graba en varias posiciones, la tabla de particiones. Otra ventaja que tiene es el Secure Boot, que ahí se intenta evitar la entrada de virus en la BIOS, mejora el arranque por red, el Network Booting. Y bueno, el Secure Boot está de algún modo ligado a Windows. Windows establece cómo debe funcionar el Secure Boot. Entonces va unido también al arranque en Windows. Mejora el arranque de gráficos, permite la incorporación de nuevas tecnologías en sus actualizaciones y va a permitir actualizarse mejor e introducir nuevas tecnologías en el equipo. Interfaz más visual y potente para su configuración. Las BIOS tradicionales tenían una interfaz muy sencillo, pantalla azul y en amarillo los parámetros, los menús. Ahora ya aparecen interfaces más visuales con el ratón, más bonitos, con controles, con imágenes y demás. Bueno, pues ya la gran mayoría de los ordenadores que hoy en día se vende utilizan UEFI en lugar de la Legacy BIOS, la BIOS Legacy. Aunque por compatibilidad sí que es verdad que mantienen la BIOS tradicional para que todo hardware o software antiguo pueda seguir funcionando sin ningún problema con UEFI y con la BIOS tradicional. Muy bien, pues esto es la evolución que estamos viendo. Voy a empezar a hablar a continuación en el siguiente vídeo más de UEFI.